Una mujer se casa con un millonario por interés, pero con el tiempo descubre un secreto que podría cambiarlo todo y desafiar sus sentimientos. ¿Podrá un matrimonio sobrevivir a la verdad? ¿Encontrarán Clara y Alejandro el camino hacia la honestidad y el amor verdadero? Cuéntame en los comentarios lo que piensas. Tus comentarios son muy valiosos para nuestra comunidad. El silencio de la noche en Valle Dorado solo era interrumpido por el sonido de los tacones de Clara resonando en los pasillos de mármol de la mansión. Sus dedos temblaban mientras sostenía un sobre blanco, cuyo contenido podría destruir todo lo que había construido en los últimos 5 años. La luz del candelabro de cristal reflejaba su rostro pálido, revelando el conflicto interno que la consumía. Sus manos, antes acostumbradas solo a sostener copas de champán en eventos lujosos, ahora apretaban el papel como si de él dependiera su propia supervivencia. Cada respiración era calculada, cada movimiento milimétricamente pensado. El reloj en la pared marcaba la medianoche, un momento simbólicamente cargado de misterio y revelaciones. Valle Dorado, una ciudad que brillaba como un diamante en el corazón de México, escondía secretos tan profundos como su aparente opulencia. Las luces de la ciudad afuera parecían parpadear como cómplices silenciosos del drama que estaba a punto de desarrollarse dentro de aquella mansión. Clara caminó hacia la oficina de Alejandro, un santuario de madera oscura y libros caros. Cada paso era una batalla interna entre el miedo y la determinación. El sobre en sus manos representaba mucho más que un simple documento, era la clave para un laberinto de secretos que amenazaba con desmoronar su vida perfecta. Los retratos familiares en las paredes parecían observarla, testigos silenciosos de una historia a punto de ser reescrita. Retratos de Alejandro sonriendo, Clara a su lado, representaban una imagen de felicidad que ahora parecía más frágil que un cristal fino. Su mente viajaba rápidamente por su historia. Hace 5 años, Clara era solo una joven de origen humilde, trabajando como recepcionista en un hotel de lujo. Alejandro, un empresario exitoso, había entrado en su vida como un príncipe moderno, ofreciendo no solo amor, sino también una escapatoria de la vida dura que había conocido. El matrimonio había sido como un cuento de hadas, mansiones, viajes internacionales, joyas caras. Pero ahora, en ese momento, Clara se daba cuenta de que los cuentos de hadas rara vez revelan sus verdaderos secretos. El sobre en sus manos lo cambiaría todo. Cada centímetro de aquel papel blanco cargaba el peso de revelaciones que podrían destruir no solo su matrimonio, sino la vida que había construido con tanto esfuerzo. Clara respiró hondo. El momento de la verdad había llegado. Clara Ramírez había nacido en un pequeño barrio en las afueras de Valle Dorado, donde los sueños parecían ser tan frágiles como las paredes de cartón de su antigua casa. Su madre, Sofía, una mujer de rostro curtido por el trabajo y los años de lucha, había sido su único modelo de fortaleza. Trabajando como lavandera y costurera, Sofía había criado a Clara con la firme convicción de que la educación y la determinación eran las únicas salidas de la pobreza. Desde pequeña, Clara observaba con una mezcla de admiración y tristeza los vestidos elegantes de las mujeres que pasaban frente a su humilde vivienda. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de esperanza, siempre soñaban con una vida diferente. La universidad fue su primera gran conquista, estudiando administración de empresas con becas y trabajos a medio tiempo. Su encuentro con Alejandro Montero había sido casi cinematográfico. En el lujoso hotel donde trabajaba como recepcionista, él representaba todo lo que ella jamás había imaginado: elegancia, poder y una promesa de escape. Alto, de complexión atlética, con ojos color café que parecían esconder secretos ancestrales, Alejandro la había conquistado no solo con su apariencia, sino con su inteligencia y aparente sensibilidad. El primer año de matrimonio había sido un torbellino de lujos y nuevas experiencias. Clara pasó de usar vestidos comprados en mercados locales a lucir diseños de alta costura. Sus manos, antes marcadas por el trabajo duro, ahora ostentaban anillos de diamantes que brillaban bajo la luz del sol de Valle Dorado. Sin embargo, debajo de esa superficie perfecta, Clara guardaba inseguridades profundas. A pesar de su nueva vida, sentía que no encajaba completamente en el mundo de la élite. Sus modales, aunque refinados, aún conservaban el eco de su origen humilde. Cada cena, cada evento social era como una representación donde temía ser descubierta como una impostora. Alejandro,
Por su parte, era un enigma complejo. Empresario exitoso en el mundo de los bienes raíces y las inversiones internacionales, mantenía una distancia emocional que intrigaba a Clara. Sus conversaciones, aunque cordiales, raramente traspasaban la superficie. Él hablaba de negocios, estrategias y números, pero poco sobre sus sentimientos o su pasado. La relación entre ellos era como un baile delicado. Clara había aprendido a interpretar sus silencios, a comprender sus miradas. Sabía que Alejandro la amaba, pero de una manera calculada, casi como si ella fuera otra de sus inversiones estratégicas. Las noches en su mansión de Valle Dorado eran habitualmente tranquilas. Mientras Alejandro trabajaba en su elegante estudio, Clara se dedicaba a perfeccionar su nuevo rol de esposa de alto estatus. Estudiaba protocolo, aprendía sobre arte, frecuentaba los círculos sociales más exclusivos. Pero algo en su interior seguía inquieto. Una vocecita interior le recordaba constantemente su origen, sus raíces. No importaba cuántos vestidos caros usara o cuántas joyas ostentara, una parte de ella seguía siendo aquella niña del barrio que soñaba con algo más. Los recuerdos de su madre, Sofía, la acompañaban como un susurro constante. La dignidad no está en lo que tienes, sino en quién eres, solía decirle. Esas palabras resonaban en su mente incluso en los momentos más glamorosos de su nueva vida. Clara sabía que su matrimonio con Alejandro había comenzado como un pacto casi mercantil. Ella buscaba seguridad, él buscaba compañía. Con el tiempo, sin embargo, algo más profundo había comenzado a surgir. Un sentimiento que iba más allá de los intereses iniciales. Su mundo parecía perfecto desde afuera. Pero ella sabía que las apariencias pueden ser engañosas y que muy pronto algo cambiaría para siempre. La noche envolvía la mansión de los Montero con su manto oscuro cuando Clara decidió ordenar los documentos del despacho de Alejandro. Un hábito que había desarrollado con el tiempo, producto de su meticulosidad y su deseo de ser la esposa perfecta. Sus manos delicadas movían papeles financieros, facturas y correspondencia empresarial cuando un sobre Manila, discretamente escondido entre documentos antiguos, llamó su atención. No era un sobre común. Estaba ligeramente amarillento, con marcas de que había sido manipulado varias veces, casi como si alguien lo hubiera escondido deliberadamente. La curiosidad, ese sentimiento tan humano que no distingue entre clases sociales, la invadió completamente. Sus dedos temblaban mientras lo abría, consciente de que estaba cruzando una línea invisible pero definitiva en su matrimonio. Los primeros documentos parecían ser extractos bancarios. Transacciones complejas, transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. Clara no era una experta en finanzas, pero algo en esos números le provocaba una inquietud creciente. Continuó revisando. Facturas de empresas desconocidas, contratos con fechas borradas parcialmente, nombres que no reconocía. Un mundo complejo se abría ante sus ojos, revelando capas de información que jamás imaginó existir en la vida de Alejandro. Un documento en particular llamó su atención. Una comunicación entre Alejandro y un tal Roberto Guzmán, un nombre que nunca antes había escuchado. El lenguaje era críptico, lleno de referencias veladas a negocios que parecían estar al límite de la legalidad. Su respiración se aceleró. No era solo curiosidad lo que sentía ahora, sino una mezcla de miedo y adrenalina. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Qué secreto se escondía detrás de su perfecta fachada de empresario exitoso? Las manos le sudaban mientras continuaba revisando. Cada página revelaba un mundo más complejo. Transferencias millonarias, sociedades en paraísos fiscales, conexiones con empresas fantasma. Nada parecía ser lo que aparentaba. Un informe confidencial cayó al suelo. Clara lo recogió con movimientos nerviosos. Era un documento que parecía ser un informe de investigación privada. Nombres, fechas, movimientos financieros. Su contenido era tan denso que necesitaría tiempo para comprenderlo completamente. La luz de la lámpara del despacho proyectaba sombras que parecían ser cómplices de su descubrimiento. Clara sentía que cada papel que revisaba la alejaba más de la imagen del esposo perfecto que había construido en su mente. Alejandro no era solo un empresario exitoso. Había capas de complejidad en su vida que ella jamás había sospechado. ¿Qué más podría estar ocultando? ¿Hasta dónde llegaban esos secretos? Un sonido en el pasillo la hizo sobresaltarse.
Rápidamente, organizó los documentos, intentando que todo pareciera intacto. Su corazón latía con una intensidad que podía escucharse en el silencio de la habitación. La pregunta que resonaba en su mente era simple pero demoledora: ¿realmente conocía al hombre con quien se había casado? Los documentos ahora guardados en el sobremanila parecían pesar más que cualquier objeto físico. No eran solo papeles, eran el inicio de un camino que cambiaría para siempre su vida y su percepción sobre Alejandro. Clara sabía que ya no podía dar marcha atrás. Lo que había descubierto era solo el principio de un misterio mucho más grande. El conflicto interno de Clara crecía como una tormenta silenciosa. Cada amanecer la encontraba más angustiada, debatiéndose entre el amor que sentía por Alejandro y las sombras de duda que ahora habitaban su mente. La mansión, antes un refugio de tranquilidad, se había convertido en un laberinto de secretos y tensión contenida. Durante el desayuno, los silencios se volvían más largos. Alejandro, impecablemente vestido con su traje gris, leía documentos mientras Clara lo observaba, buscando alguna señal, alguna pista que le revelara la verdad. Cada movimiento de él parecía ahora un enigma, cada sonrisa una posible máscara. No sabía cómo abordar el tema. Las pruebas que había encontrado eran contundentes, pero revelarlas significaría exponer todo su matrimonio a un riesgo desconocido. ¿Qué pasaría si Alejandro tenía una explicación? ¿Y si sus sospechas resultaban ser solo producto de su imaginación? Su amiga Valeria, con quien mantenía conversaciones ocasionales, notó el cambio en su comportamiento. Durante un almuerzo en un restaurante exclusivo de Valle Dorado, Clara luchaba por mantener la compostura. «Estás diferente», le dijo Valeria, observándola con preocupación. «Hay algo que te está consumiendo por dentro». Clara intentó sonreír, pero su expresión era más un gesto de dolor contenido. La verdad pugnaba por salir, pero el miedo la mantenía prisionera de su propio silencio. Las noches se volvieron una tortura. Mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, ella permanecía despierta, revisando mentalmente los documentos que había encontrado. Las sombras del dormitorio parecían conspirar, revelando formas amenazantes en su imaginación alterada. Su dilema era complejo. Confrontar a Alejandro podría significar el fin de su matrimonio, pero guardar silencio la estaba destruyendo internamente. Cada día que pasaba, la distancia entre ellos crecía, no físicamente, sino en un terreno mucho más profundo y peligroso: la confianza. Los recuerdos de su vida anterior comenzaron a mezclarse con su realidad actual. Recordaba a su madre, Sofía, enseñándole que la honestidad era el único camino verdadero. ¿Cómo podría ser honesta sin destruir todo lo que había construido? Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su estudio personal, Clara encontró una fotografía antigua de Alejandro. Era una imagen de juventud, tomada antes de convertirse en el exitoso empresario que era ahora. Sus ojos tenían un brillo diferente, menos calculador, más auténtico. Ese momento de vulnerabilidad la hizo dudar. ¿Realmente Alejandro merecía ser juzgado sin antes escuchar su versión? La duda la consumía, transformándose en un tormento interno que la alejaba cada vez más de la paz. Su mundo se había convertido en un campo de batalla silencioso. Por fuera, todo parecía normal. Cenas elegantes, eventos sociales, la imagen perfecta de un matrimonio exitoso. Pero por dentro, Clara libraba una guerra contra sus propios pensamientos, contra las sombras de la duda. La línea entre protección y traición se había vuelto increíblemente delgada. ¿Protegería a Alejandro guardando silencio? ¿O lo traicionaría ocultando lo que había descubierto? El conflicto la consumía, transformándose en un laberinto emocional del que no podía escapar. Cada documento, cada mirada, cada conversación con Alejandro se había convertido en una pieza de un rompecabezas que amenazaba con destruir su realidad. Clara sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. La noche del descubrimiento final llegó de manera inesperada. Un elegante evento empresarial en el centro de Valle Dorado se convertiría en el escenario donde la verdad emergería como un tsunami imparable. Alejandro y Clara ingresaron al salón de baile del Hotel Dorado. Ella vestía un vestido negro que resaltaba su elegancia, él un traje italiano impecable. Para todos los presentes, representaban la imagen perfecta del matrimonio de élite.
Pero bajo esa superficie, una tormenta de emociones amenazaba con destruir todo. Durante el cóctel, Clara observaba a Alejandro interactuar con sus colegas. Cada conversación, cada sonrisa, parecía ahora un performance calculado. Sus movimientos, antes admirados, se habían transformado en gestos que le generaban una profunda desconfianza. Un empresario llamado Roberto Guzmán se acercó a saludar. Clara reconoció inmediatamente el nombre de los documentos que había encontrado. Sus ojos se cruzaron brevemente, y algo en la mirada de Guzmán la hizo sentir incómoda. «Necesitamos hablar», susurró Alejandro, tomándola del brazo y guiándola hacia una terraza privada. El aire nocturno de Valle Dorado envolvía el momento. Las luces de la ciudad brillaban como testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. «Sé que has descubierto algo», comenzó Alejandro, sorprendiéndola con su franqueza. «No puedo seguir ocultándolo». Su confesión llegó como un torrente. Alejandro reveló que estaba siendo chantajeado por un antiguo socio de negocios. Documentos comprometedores amenazaban con destruir su reputación empresarial si no pagaba una suma millonaria. «No son negocios ilegales», explicó, «pero tampoco son completamente transparentes. He estado intentando protegerte de esta situación». Clara escuchaba, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Cada palabra de Alejandro confirmaba y desmentía simultáneamente sus sospechas. Las luces de la ciudad parecían parpadear, como si también fueran testigos de este momento crucial. La distancia entre ellos, que parecía infranqueable hace solo momentos, comenzaba a reducirse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Clara, su voz conteniendo una mezcla de dolor y comprensión. Alejandro tomó sus manos. Por primera vez, Clara vio vulnerabilidad en sus ojos. No era el empresario calculador, sino un hombre asustado buscando protección. «Tenía miedo de perderte», confesó. «Miedo de que al conocer la verdad, me juzgaras». La revelación no era una absolución, pero representaba un primer paso hacia la honestidad. Clara comprendió que su matrimonio, como cualquier relación, no era perfecto, pero podía ser auténtico. Un silencio profundo se instaló entre ellos. No era un silencio incómodo, sino uno de comprensión mutua. Las capas de secretos comenzaban a desmoronarse, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de su relación. La noche de Valle Dorado los envolvía, testigo silencioso de un momento que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Clara sabía que a partir de ese momento, todo sería diferente. No era una historia de traición, sino de redescubrimiento. No era el fin, sino un nuevo comienzo. El desenlace comenzó de manera inesperada. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su estudio, un hombre desconocido irrumpió en la mansión de los Montero. Su presencia era amenazante, sus movimientos calculados. Roberto Guzmán, el socio que había estado chantajeando a Alejandro, había decidido pasar de las amenazas a la acción directa. Exigía el pago inmediato de una suma millonaria, revelando documentos comprometedores que podrían destruir la reputación empresarial de Alejandro. Clara, que se encontraba en la biblioteca, escuchó los gritos. Su instinto de protección fue más fuerte que el miedo. Sin pensarlo dos veces, salió en defensa de su esposo. «No puede entrar así», gritó Clara, interponiéndose entre Guzmán y Alejandro. Su voz temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Guzmán la miró con desprecio. «Esto no es asunto suyo, señora Montero», espetó, intentando apartarla. Pero Clara no se movió. Había aprendido en la vida que la verdadera fortaleza no residía en la violencia, sino en la determinación. Comenzó a hablar, revelando que conocía cada detalle de las transacciones, cada documento que Guzmán creía ser su arma secreta. «Tengo copias de todos los documentos», afirmó Clara con una seguridad que ni ella misma sabía que poseía. «Cualquier intento de chantaje será inmediatamente expuesto». La estrategia de Clara era arriesgada. Estaba jugando un juego de póker emocional, apostando todo a una carta que podría destruirlos o salvarlos. Alejandro la miraba con una mezcla de asombro y admiración. Nunca la había visto tan fuerte, tan decidida. La mujer que había conocido años atrás había evolucionado, transformándose en alguien capaz de enfrentar los mayores desafíos. Guzmán comenzó a retroceder. La seguridad de Clara lo descolocaba.
Sus amenazas perdían fuerza frente a la determinación de una mujer que había decidido proteger lo que era suyo. Tenemos pruebas de sus intentos de extorsión, continuó Clara. La policía y las autoridades financieras estarán muy interesadas en conocer los detalles. El ambiente se volvió denso. Cada palabra era una batalla, cada silencio una estrategia. Clara había transformado lo que podría haber sido una situación de víctima en un momento de poder absoluto. Alejandro, hasta entonces en silencio, dio un paso al frente. Mi esposa tiene razón, declaró. Cualquier intento adicional de chantaje será respondido con toda la fuerza legal a nuestra disposición. Guzmán comprendió que había perdido. Sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban frente a un matrimonio unido, decidido a enfrentarlo. Lentamente, derrotado, comenzó a retroceder. La seguridad de la mansión lo escoltó hasta la salida. Clara y Alejandro permanecieron juntos, sus manos entrelazadas, testigos de un momento que los había transformado para siempre. Cuando la puerta se cerró, el silencio los envolvió. No era un silencio incómodo, sino uno de comprensión mutua. Habían enfrentado juntos la tormenta, y habían salido fortalecidos. Clara miró a Alejandro. Ya no era la mujer insegura que había llegado a su vida años atrás. Era una compañera, una aliada, alguien capaz de enfrentar cualquier desafío. Estamos juntos en esto, dijo ella, su voz suave pero firme. Alejandro la abrazó. No había palabras necesarias. El amor verdadero no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos. Los días siguientes al enfrentamiento con Guzmán fueron de profunda transformación para Clara y Alejandro. La confianza, antes quebrantada por los secretos, comenzaba a reconstruirse como un delicado mosaico. Decidieron enfrentar la situación de manera transparente. Alejandro contrató a un equipo legal especializado para investigar a fondo las transacciones cuestionables. Clara, por su parte, se involucró activamente en el proceso, utilizando sus habilidades administrativas para ayudar en la revisión de documentos. Valle Dorado, esa ciudad que había sido testigo de su historia, comenzaba a murmurar sobre los Montero. Los rumores circulaban en los círculos empresariales, pero el matrimonio se mantenía unido, desafiando las expectativas de todos. En una reunión crucial con las autoridades financieras, Alejandro reveló voluntariamente toda la información sobre las transacciones dudosas. Clara lo acompañaba, su presencia era un símbolo de apoyo y fortaleza. Queremos ser completamente transparentes, declaró Alejandro ante los investigadores. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo necesario. La estrategia de verdad absoluta comenzó a dar resultados. Gradualmente, las sombras que habían amenazado su vida comenzaron a disiparse. Los documentos que antes parecían una sentencia se transformaron en pruebas de su integridad. Clara descubrió un talento inesperado para los negocios. Su perspectiva única y su capacidad de análisis comenzaron a ser valoradas por Alejandro. Juntos, comenzaron a reestructurar su empresa, implementando nuevos protocolos de transparencia. Las tardes en su mansión se transformaron en sesiones de trabajo conjunto. Clara, que antes se sentía una simple esposa, ahora era una verdadera socia en los proyectos de Alejandro. Nunca más habrá secretos entre nosotros, prometió Alejandro una noche, mientras revisaban documentos juntos. Clara sonrió. Había aprendido que el amor verdadero no significaba perfección, sino la capacidad de enfrentar los desafíos juntos. Su madre, Sofía, fue una aliada importante en este proceso. Sus consejos, llenos de sabiduría popular, ayudaron a Clara a mantener la perspectiva. La verdad siempre sale a la luz, solía decir, y ahora Clara comprendía completamente el significado de esas palabras. Las investigaciones revelaron que gran parte de las transacciones cuestionables habían sido resultado de presiones externas y malentendidos. Alejandro no era un criminal, sino alguien que había sido arrastrado a una situación compleja. Poco a poco, su reputación no solo se restauró, sino que se fortaleció. Los mismos círculos empresariales que antes murmuraban ahora los admiraban por su valentía y transparencia. Clara comenzó a dar conferencias sobre ética empresarial, compartiendo su historia como un ejemplo de transformación. Su pasado humilde se convirtió en una fortaleza, no en una limitación. Alejandro la observaba con admiración durante estas presentaciones.
La mujer que había conocido años atrás había evolucionado, convirtiéndose en una líder inspiradora. Un año después de los acontecimientos, recibieron un reconocimiento importante por su compromiso con la transparencia empresarial. Era el símbolo de que habían superado la peor de las tormentas. La noche del evento, abrazados en el balcón de su mansión, contemplaban las luces de Valle Dorado. Ya no eran las mismas personas que habían iniciado este viaje. Habían crecido, tanto individual como conjuntamente. «Estoy orgulloso de ti», le susurró Alejandro a Clara. Ella simplemente sonrió. Habían aprendido que el amor verdadero no era un destino, sino un camino que se construye todos los días, con honestidad, compromiso y comprensión mutua. El amanecer en Valle Dorado parecía diferente. Los rayos del sol se filtraban suavemente por las ventanas de la mansión Montero, iluminando una historia de transformación y esperanza. Clara contemplaba la ciudad desde su estudio. Habían pasado 2 años desde aquella noche que cambió todo. Su vida era ahora un testimonio de resiliencia y crecimiento personal. La mujer que una vez buscó escapar de la pobreza se había convertido en una empresaria respetada, en una líder que inspiraba a otros. Alejandro había transformado completamente su modelo de negocio. La transparencia se convirtió en su principal valor corporativo. Las empresas que antes operaban en zonas grises ahora eran un ejemplo de ética empresarial. Su relación había madurado más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. No era un matrimonio perfecto, pero era auténtico. Habían aprendido que el amor verdadero no significa la ausencia de conflictos, sino la capacidad de enfrentarlos juntos. Sofía, su madre, ahora pasaba más tiempo en la mansión. Ver la transformación de su hija la llenaba de orgullo. Recordaba aquellos días difíciles cuando Clara soñaba con una vida diferente, y ahora contemplaba a su hija como una mujer realizada. El teléfono sonó. Era una invitación para dar una conferencia internacional sobre ética empresarial. Clara sonrió. Quien alguna vez fue una recepcionista de hotel ahora era una conferencista internacional, compartiendo su historia de superación. Alejandro entró en el estudio. Su mirada reflejaba admiración y amor. Ya no era el empresario distante de años atrás. Se había transformado en un verdadero compañero, tanto en lo personal como en lo profesional. «¿Estás lista para la conferencia?», dijo, besándola suavemente. La fundación que habían creado ayudaba a jóvenes de origen humilde a acceder a educación y oportunidades. Clara veía en cada uno de esos jóvenes un reflejo de su pasado, una oportunidad de cambiar vidas. Valle Dorado había sido testigo de su transformación. Los mismos círculos sociales que alguna vez la juzgaron ahora la admiraban. No por su estatus o riqueza, sino por su integridad y determinación. Recordó aquella noche con Guzmán, el momento que podría haberlos destruido. Ahora lo veía como un punto de inflexión, no como una tragedia. Habían elegido la verdad por encima del miedo. Su oficina era un santuario de recuerdos y esperanza. Fotografías de su viaje, reconocimientos, pero también imágenes de su origen humilde. Clara nunca olvidó de dónde venía. Alejandro la observaba trabajar. Admiraba su capacidad de transformación, su fortaleza. Habían construido algo más que un matrimonio, habían forjado una sociedad basada en el respeto mutuo. La tarde caía sobre Valle Dorado. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar, reflejando esperanza y posibilidades. Clara pensó en su madre, en su lucha, en todos los obstáculos que había superado. Valió la pena, pensó. No solo había escapado de la pobreza. Había encontrado algo mucho más valioso, su verdadero yo, su propósito, su libertad. La vida les había presentado desafíos, pero juntos habían demostrado que el amor, la honestidad y la determinación pueden transformar cualquier realidad. Valle Dorado no era solo una ciudad. Era el escenario de su historia de superación. Si te ha gustado este viaje emocional, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte tu opinión en los comentarios. Te esperamos en nuestra próxima aventura.